Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 16. Mi doncella se hacía cada día más altiva, viendo que sus reprimendas y sus enérgicas protestas no me atormentaban. Pensó que, si podía impedir que fuera a la comunión, me daría la mayor de todas las tribulaciones. No estaba equivocada, oh divino cónyuge de las almas puras, pues la única satisfacción de mi vida era recibirte y honrarte. Lo daba todo, lo más exquisito que poseía, para vestir las iglesias de mobiliario ornamental, y contribuía hasta el límite de mis posibilidades para conseguirles bandejas y cálices de plata. Oh, amor mío, clamaba, déjame ser tu víctima, no escatimes nada en aniquilarme. Sentía un inexpresable anhelo de ser más rebajada y de volverme, por así decirlo, nada. Esta muchacha supo entonces de mi cariño hacia el Santo Sacramento, o sea, hacia la Santa Misa, en el que, cuando podía tener la suficiente libertad para ello, me pasaba varias horas de rodillas. Se le ocurrió vigilarme diariamente. Cuando descubría que me iba allá, corría a decírselo a mi suegra y a mi marido. No necesitaban mucho más para disgustarse. Sus improperios duraban todo el día. Si se me escapaba una palabra en mi propia defensa, era suficiente para que dijeran que era culpable de sacrilegio y de pisotear toda devoción. Si no les daba respuesta alguna, aumentaban su indignación y decían las cosas más crispantes que se les pudiera ocurrir. Si caía enferma, cosa que a menudo ocurría, aprovechaban la ocasión para ir a discutir conmigo a la cama, diciendo que mi comunión y mis oraciones eran lo que me hacía enfermar. Hablaban como si nada pudiera hacerme enfermar, salvo mi devoción por ti, oh amado mío. Un día la muchacha me dijo que iba a escribirle una carta a mi director espiritual para conseguir que él mismo me impidiera ir a la comunión. Cuando no obtuvo ninguna respuesta, gritó tan fuerte como pudo que yo la trataba como un trapo y que la despreciaba. Cuando me iba a tender los rezos, aunque me había preocupado de arreglar todo lo concerniente a la casa, se iba corriendo a decir a mi marido que me marchaba y que no había dejado nada en orden. Cuando regresaba a casa, su enojo caía sobre mí con toda su furia. Hacían oídos sordos a mis explicaciones, diciendo que era una sarta de mentiras. Mi suegra le persuadía a mi marido de que yo dejaba que todo se fuera a pique. Si ella no se encargaba de las cosas, acabaría arruinado, decía ella. Él se lo creía, y yo lo soportaba todo con paciencia, tratando de cumplir con mis obligaciones lo mejor que podía. Lo que más me costaba era no saber qué curso tomar, pues cuando organizaba algo sin ella, se quejaba de que no le mostraba respeto, que hacía las cosas por mi cuenta y riesgo y que siempre acababan de la peor forma posible. Después mandaba que se hicieran al contrario. Si le consultaba qué o cómo quería hacer algo, decía que la empujaba a tener que encargarse y preocuparse de todo. Oh mi Dios, a duras penas conocía descanso alguno, salvo el que encontraba en el amor a tu voluntad y en la sumisión a tus designios, por muy rigorosos que pudieran ser. Vigilaban sin tregua mis palabras y acciones para poder hallar motivos contra mí. Me reprendían todo el día, repitiendo continuamente y machacando una y otra vez las mismas cosas, incluso delante de los sirvientes. Cuán a menudo veía borroso el almuerzo por lágrimas que ellos interpretaban como las criminales del mundo. Decían que estaba condenada, como si las lágrimas fueran a abrir el infierno para mí, cuando seguramente era mucho más probable que lo apagaran. Si citaba algo que hubiera escuchado, me hacían que tomara buena nota de la verdad que encerraba. Si guardaba silencio, me tachaban de desprecio y perversión. Si sabía algo y no lo decía, aquello era un crimen. Si lo comentaba, decían que yo lo había maquinado. Algunas veces me atormentaban sucesivamente durante varios días sin darme ningún respiro. Las muchachas decían, hazte la enferma para que puedas respirar un poco. No daba contestación alguna. El amor de Dios me poseía de una manera tan íntima que no me permitía buscar alivio por una palabra o siquiera por una mirada. A veces me decía a mí misma,
Oh, si tuviera a alguien que se percatara de mí, o con el que pudiera desahogarme, de qué alivio me sería. Mas no se me concedió. No obstante, si me veía libre por unos días de la cruz exterior, ello me angustiaba tremendamente, y de cierto era un castigo más difícil de soportar que las pruebas más severas. Comprendí entonces lo que dice Santa Teresa: déjame sufrir o morir, pues esta ausencia de la cruz me dolía tanto que languidecía deseando que volviera, pero tan pronto se concedía este ferviente anhelo y la bendita cruz reaparecía otra vez, lo hacía tan pesada y fatigosamente que, por muy raro que parezca, se hacía casi insoportable. Aunque amaba a mi padre a lo sumo, y él me amaba tiernamente, nunca le hablé de mi sufrimiento. Uno de mis familiares, que me quería mucho, percibió el poco tacto que usaban conmigo. Me hablaron muy toscamente delante de suyo. Estaba muy molesto y se lo comentó a mi padre, añadiendo que me hacían pasar por tonta. Poco después fui a ver a mi padre, que en contra de lo que acostumbraba a hacer, me reprendió con dureza por dejarles que te traten así, sin decir nada en defensa propia. Respondí que si sabían lo que me decía mi marido, para mí aquello ya suponía suficiente desconcierto, sin que hubiera necesidad de acarrearme uno mayor por contestarle. Que si no se daban cuenta de ello, no debía por eso hacer yo que se supiera, ni exhibir las debilidades de mi marido, que, permaneciendo en silencio, detenía todas las disputas, mientras que por mis contestaciones pudiera causar el que continuaran y aumentaran. Mi padre respondió que yo hacía bien, y que debía seguir actuando como Dios me hubiera de inspirar, y después de eso nunca más volvió a hablarme acerca de ello. Siempre estaban hablando en contra de mi padre, en contra de mis familiares y en contra de todos aquellos a los que más estimaba. Esto me hacía más daño que todo lo que pudieran decir contra mí misma. No podía evitar defenderles y hacía mal en ello, pues cualquier cosa que dijera solo servía para provocarles. Si alguien se quejaba de mi padre o de mis familiares, siempre tenía razón. Si cualquiera, con el que previamente hubieran estado a mal, hablaba en contra suya, enseguida se ponían a su lado. Si alguien mostraba amistad hacia mí, ese no era bienvenido. Una conocida de mi familia, a la que yo amaba mucho por su piedad, vino a verme y abiertamente le enseñaron la puerta de salida. La trataron de una forma tal que se vio obligada a irse, cosa que me causó no poca desazón. Cuando venía alguna persona distinguida, hablaban en contra mía. Incluso lo hacían con aquellos que no me conocían, cosa que les sorprendía, mas al verme se compadecían de mí. No importaba lo que dijeran en contra de mí, fuera lo que fuera, el amor no me permitía justificarme. No hablé con mi marido acerca de lo que mi suegra o la muchacha me hacían, salvo el primer año, cuando el poder de Dios no me había tocado lo suficiente para sufrir. Mi suegra y mi marido reñían a menudo, entonces hallaba yo gracia ante sus ojos y a mí me exponían sus mutuas quejas. Nunca le dije a ninguno lo que había dicho el otro, y aunque humanamente hablando me hubiera sido beneficioso aprovecharme de oportunidades así, nunca las usé para quejarme de ninguno de los dos. No, ni mucho menos, sino que no descansaba hasta que les hubiera reconciliado. Decía a cada cual muchas cosas buenas del otro, cosa que volvía a hacerles otra vez amigos. Sabía por reiterada experiencia que habría de pagar caro su reencuentro. Apenas se habían reconciliado, que se unían de nuevo en mi contra. Con la misma frecuencia con que me olvidaba de las cosas exteriores que eran de poca trascendencia, de igual modo estaba yo intensamente atareada con las cosas interiores. Mi marido era nervioso y la falta de atención a menudo le irritaba. Yo paseaba por el jardín sin fijarme en nada. Cuando mi marido, que no podía ir allí, me preguntaba sobre el jardín, yo no sabía qué decir, y debido a ello se enfadaba. Volví allí adrede para percatarme de todo y así poder contarle, pero una vez allí no se me pasaba por la cabeza que tuviera que mirar. Un día fui 10 veces para ir a ver y luego contárselo, pero luego se me olvidaba. No obstante, cuando sí que me acordaba de mirar, me ponía muy contenta, mas entonces sucedía
que no me preguntaba nada sobre las flores. Todas mis cruces me hubieran parecido pequeñas si hubiera podido tener libertad para orar y para estar a solas, con el fin de satisfacer la atracción interior que sentía, pero me obligaban a permanecer en su presencia con una sujeción tal que a duras penas se puede llegar a concebir. Mi marido miraba su reloj, si alguna vez se me concedía permiso para orar, para ver si me pasaba más de media hora. Si me excedía, se ponía muy molesto. Algunas veces yo decía, concédeme una hora para distraerme y emplearme como yo desee. Aunque me la hubiera concedido para otros entretenimientos, para la oración, no. Confieso que la falta de experiencia me causó muchos problemas. A menudo he dado pie de ese modo a que me hicieran sufrir, pues no debería haber visto mi cautividad como un fenómeno de la voluntad de Dios y haberme contentado y haberla hecho mi único deseo y oración. Pero a menudo caía de nuevo en la ansiedad de querer conseguir tiempo para la oración, lo cual no agradaba a mi marido. Esas faltas eran más frecuentes al principio. En adelante oré a Dios en su propio retiro, en el templo de mi corazón, y no volví a salir más. Amén.